Siguen habiendo muchísimas críticas sobre el mismo modelo de democracia en Cuba, pero es necesario preguntar sobre eso, porque por ahí no queda claro, quizás para quienes lo hacen, si se puede evaluar bajo la misma lupa de una democracia liberal lo que sucede en Cuba. Nosotros conocimos el modelo liberal de la democracia liberal. Supimos sus límites, conocimos sus veleidades, los niveles de corrupción a que se llegó en Cuba. Quienes no conocen la historia de Cuba obviamente no pueden entender por qué los cubanos decidimos remover ese modelo, crear un sistema que no estuviera regido por partidos políticos. En las democracias liberales los elegidos adquieren un fuero que es irrenunciable y que los protege de por vida, aunque hagan todo tipo de tropelías. En nuestro caso no es así. En nuestro caso, los propios electores pueden plantear el desafuero, los electores, claro, los que votaron por esa persona pueden plantear el desafuero del elegido. En Cuba se desplomó el sistema de partidos políticos que existía. Ellos solos se autocancelaron, se fueron del país, porque estaban de una u otra manera vinculados a los crímenes, a las tropelías, a la corrupción, a las torturas, a las desapariciones de la dictadura de Batista. Hay un principio en el sistema político cubano que es que ninguna decisión política importante puede ser adoptada si no se consulta antes con el pueblo. Fidel Castro nos dijo, uno, nos creíamos que sabíamos cómo se construía el socialismo, y eso es un error. Dos, la revolución no se va a caer por una agresión externa. La revolución, si se fuera a caer un día, se caería por nuestros errores. Por tanto, enmendemos todo lo que deba ser enmendado. Fidel decía, cambiar todo lo que deba ser cambiado. Embajador, ¿usted no cree que el hecho de seguir transitando una serie de reformas podrían en algún momento despegar de esos principios que en algún momento dieron gesta a la revolución y convertirse ya más bien en los parámetros de una democracia, ya lo hemos mencionado, más bien liberal? O sea, es decir, un proceso de reformas que finalmente llevarían a eso. Mira, entonces no estaríamos cambiando las cosas, estaríamos demoliendo el sistema político, estaríamos demoliendo la Constitución. No es eso lo que nos proponemos los cubanos. Los cubanos lo que nos proponemos es perfeccionar lo que tenemos, hacerlo mejor. ¿En Cuba cuáles han sido los impactos? ¿Ha tenido un impacto, digamos, negativo también eso? Sí, nosotros pertenecemos a este mundo. La crisis económica internacional nos ha golpeado, sobre todo porque no debe perderse de vista que cuando Cuba sale al mercado internacional, sale en condiciones de desventaja. Claro. Alguien puede decir, pero bueno, es la administración de Obama, demócrata. Pero es que justamente bajo esta administración se ha decuplicado, es decir, se ha multiplicado por 10 el impacto de las sanciones financieras a terceros con respecto a las sanciones que aplicó durante 8 años el gobierno republicano de George Bush. ¿Es posible establecer relaciones igualitarias con Europa? Sí, yo pienso que sí, relaciones de respeto, de igualdad, de justicia, de un comercio justo. Porque el subdesarrollo nuestro lo crearon ellos. Digamos, ¿en qué momento llega Cuba en el proceso de la integración? ¿Cómo está viendo hoy por hoy la dinámica que vive América Latina respecto a este tema? Cuba está fascinada, Cuba está feliz. Porque se está haciendo justicia a los anhelos históricos, no de Cuba, sino de los pueblos de América Latina y el Caribe. ¿Era predecible que en algún momento, digamos, la mayoría de los pueblos en América Latina coincidieran sobre la necesidad de una mayor integración y de...? Absolutamente, absolutamente. Eso es algo tan natural que solo había sido postergado porque fuerzas ajenas a la región no les interesaba que los pueblos de América Latina se uniesen, como no les interesa ahora que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se consolide. Si hay una voluntad de unidad, de integración, lo que tenemos es que trabajar sobre las similitudes y nunca potenciar las diferencias. Esa es la fórmula de sumar y multiplicar y nunca restar y dividir.
Un pueblo que quiere triunfar, un pueblo que quiere llevar adelante un proceso de transformaciones, de cambio, hablemos de los pueblos de América Latina y el Caribe, tiene que trabajar por todo aquello que lo une, por todo aquello que lo integra, por todo aquello que lo fortalece.